¿Qué tal? Muy buen día. Sean bienvenidos a su primera clase de derecho ambiental. Antes de continuar, quisiera que comentáramos, hiciéramos una pequeña introducción del derecho ambiental. Esta materia se dice que es de reciente creación relativamente, ya que esta es una garantía legal que pues toda persona ahora sí que viva tiene derecho a un entorno sano, limpio y seguro. Hay que proteger la naturaleza y por ende ahí es donde va a entrar la obligación del Estado y la participación de la sociedad. Hablar de ese ambiente sano, el derecho a contar con aire, agua y suelo libres de contaminación para la salud y el bienestar humano. La obligación del Estado, es decir, el deber de las autoridades de cuidar, conservar y restaurar los recursos naturales y los ecosistemas. La responsabilidad por daño, la ley castiga a quien contamine o dañe el equilibrio ecológico, obligándola a reparar el daño. ¿Por qué? Porque este es un uso y beneficio de todos los seres humanos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Hablando de una definición como tal, podemos decir que es un conjunto de normas y principios jurídicos que obviamente se encargan de regular las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza. Aquí su objetivo principal va a ser proteger los recursos naturales, combatir la contaminación y asegurar el desarrollo sostenible para poder garantizar un entorno. Hay que prevenir y evitar daños ecológicos antes de que ocurran. Hay que tener precaución, hay que actuar ante riesgos, aún sin una certeza científica absoluta. Aquí, simple, la ley nos los dice claramente, quien contamina, paga. Obligar al causante a costear esa reparación de contaminación. Y viene lo que es algo bien importante, la no regresión. Impedir que las leyes vigentes reduzcan el nivel de protección alcanzado y resolver cualquier duda jurídica, pero eso precisamente está el marco legal en México. Fíjense que su fundamento jurídico normativo del derecho ambiental está plasmado dentro del artículo cuarto de la Constitución, donde nos dice eleva a rango constitucional el derecho humano a un medio ambiente sano. Ahorita vamos más adelante a leer este artículo. Por otro lado está la ley GEPA, que es la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente. Obviamente está creada para regir la preservación y restauración ecológica nacional. Tenemos por ahí las leyes sectoriales. Regulan materiales específicos como aguas nacionales, vida silvestre, gestión de residuos y cambio climático. Tenemos lo que son las herramientas de defensa ciudadana. O sea, es decir, el ciudadano dispone de mecanismos procedimentales para hacer valer este derecho sobre todo. Y esto es con la intención de conocer realmente el impacto ambiental en proyectos públicos o privados. No se imaginan eh, qué tan fuerte pesa esta situación. Y la ciudadanía, pues, tiene que ayudar en tomar decisiones. Y aquí está el acceso a la justicia, interponer denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que es la Profeca, y sobre todo hay la posibilidad de promover juicios de amparo. Bien, aquí nos habla de la que es la secuencia didáctica.
Hablar de esta secuencia didáctica nos dice elementos fundamentales del derecho ambiental. Los elementos fundamentales del derecho ambiental son parte de lo que habíamos platicado. Son definitivamente las normas y los principios orientados que buscan obviamente regular esa relación entre el ser humano y la naturaleza. Aquí tiene pilares esenciales. Estos pilares esenciales dentro de estos elementos es la prevención. Y esta prevención pues es ser precavidos y sobre todo tener en cuenta algo. Contaminas, pues obviamente tienes que pagar. Previniendo, evitamos esos daños ambientales antes de que ocurran, haciéndome estudios, advertencias, precaución, actuar para proteger el entorno, aún sin una certeza científica absoluta sobre un riesgo. Y dicen el que contamina paga. Obligar, ¿no?, al responsable a reparar o pagar por el daño ecológico causado, aunque desgraciadamente hay veces que no se puede reparar por el daño que se está ocasionando. Y aquí hay que hacer un poco de conciencia en la participación ciudadana, ya que esto va a permitir que las personas puedan opinar y colaborar en las decisiones del medio ambiente. Esto es muy importante. Dentro de ello, bueno, tenemos el desarrollo sostenible, que busca el progreso humano sin agotar los recursos de las futuras generaciones. Hay que ser un poquito conscientes, ¿no? Los elementos de la política ambiental también son importantes dentro del derecho ambiental. Estos elementos hablamos de principios, objetivos e instrumentos de gestión que obviamente guían la acción que va a tener el Estado ante la sociedad para poder proteger la naturaleza. Tenemos sus principios rectores, que es el desarrollo sostenible, o sea, es decir, buscar el equilibrio entre la economía y la naturaleza. Por otro lado, tenemos lo que es la precaución, o sea, es decir, actuar para poder evitar daños, aún sin una prueba científica. Y responsabilidad, volvemos a lo mismo. Quien contamina debe de pagar o debe de reparar ese daño. Y hay un objetivo principal dentro de los elementos de la política. Hay que proteger, cuidar el agua, el aire, el suelo y a los seres vivos. Y prevenir, frenar los daños antes de que puedan ocurrir. Ir haciendo una mejora continua, es decir, reducir la contaminación poco a poco. Pero para todo esto se encuentran estos instrumentos de aplicación, que tenemos las leyes y las normas, reglas obligatorias para prohibir o limitar la contaminación. Tenemos lo que son las herramientas económicas. Hay impuestos verdes o de quien contamina. Que algo bien importante, esta educación ambiental y participación. Enseñar, ¿no?, sobre todo a las nuevas generaciones a cuidar el entorno. Esto es muy importante, no lo podemos echar al saco roto. Dentro del derecho ambiental existe la legislación aplicable en materia ambiental en México. En México, pues obviamente sí hay un sistema de ley enfocado a proteger la naturaleza y tenemos aquí un eje central, que es la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, que es la LEGEPA. Asimismo, también encontramos la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General de Vida Silvestre. Estas normativas las vamos a encontrar divididas en tres niveles de gobierno, tanto en el federal, en el estatal y en el municipal. Vemos, antes que cualquier cosa, está el artículo cuarto
que garantiza que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano. Tenemos las leyes federales que regulan temas específicos como agua, bosques, animales y el cambio climático a todo el país. Tenemos también las leyes locales de cada estado, ¿no? Incluyendo el Estado de México, que cuenta con propias normas, códigos para atender asuntos en cada región, y no solamente en el Estado de México, sino en cualquier estado de la República. Teniendo estos instrumentos de control, tenemos también lo que son las normas oficiales mexicanas, que es la NOM, que son las reglas técnicas que fijan los límites de contaminación permitidos. Tenemos la evaluación del impacto ambiental, permisos obligatorios antes de iniciar obras que obviamente puedan dañar la naturaleza. Esto es muy importante. Hay que tener conciencia y cuidar el agua, eh, saber que existen leyes en cada estado que obviamente rigen y las reglas, por ejemplo, que tienen actualmente las empresas o constructoras para preservar el medio ambiente. Esto es muy importante. Bien. Dentro del derecho ambiental tenemos el régimen jurídico internacional aplicable a la materia ambiental. También existe, o sea, así como tenemos federal, estatal, municipal, obviamente tenemos un régimen internacional. Hablando de materia ambiental, hablamos de tratados internacionales. Está el hard law, declaraciones de principios, está el soft law y normas consuetudinarias, destacando instrumentos claves como la Declaración de Estocolmo y el Acuerdo de París. Hablando de estos tratados internacionales, el hard law son acuerdos vinculantes entre los estados para poder proteger áreas específicas como la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático o el Convenio sobre la Biodiversidad Biológica. Tenemos declaraciones y resoluciones. Está el soft law, que son directrices no vinculantes, pero con alto paso político y moral, iniciadas con la Declaración de Estocolmo de 1972 y la Declaración de Río de 1992. Tenemos por otro lado la costumbre internacional, que son las prácticas generales aceptadas como derecho, como la obligación de no causar daños ambientales transfronterizos. Tenemos los principios de prevención, o sea, es decir, actuar antes de que ocurra el daño ambiental, ya que su reparación suele ser costosa, pero sobre todo lo que les decía, puede ser imposible y no lo vamos a poder remediar. Tenemos por otro lado el principio precautorio, o sea, es decir, tomar medidas de protección ante la falta de certeza científica absoluta sobre un riesgo grave o irreversible. El principio de quien contamina, paga. O sea, se tiene que obligar al responsable de la degradación ambiental o asumir costos de su prevención o restauración. Aquí tenemos en realidad la ciudadanía, fíjense, responsabilidades comunes, pero a la vez diferenciadas. Me decir, bueno, ¿y cómo es esto? O sea, reconocer que todos los estados deben proteger el ambiente, pero los países desarrollados tienen mayor carga histórica y financiera debido a su nivel de industrialización.
Dentro del derecho ambiental tenemos la administración pública ambiental y el procedimiento ambiental administrativo. Bueno, hablar de esto, en realidad la administración pública ambiental y el procedimiento ambiental son dos pilares sumamente fundamentales dentro de normas ecológicas y resuelve conflictos y sobre todo autoriza obras para poder proteger la naturaleza. Hablando de ello, bueno, recordemos, decir un conjunto de dependencias, ¿no? Del gobierno y oficinas que ayudan a cuidar esos recursos naturales. Los niveles del gobierno funcionan a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal, teniendo en cuenta las autoridades que es la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Aquí sus funciones es pues ayudar a planear políticas verdes, otorgar permisos y sobre todo vigilar que nadie dañe el entorno. Dentro de este procedimiento ambiental tenemos los pasos ordenados que sigue el gobierno para cumplir la ley y castigar faltas. Las autorizaciones. Hay que revisar si en realidad un proyecto nuevo puede dañar el aire o el suelo antes de aprobarlo. Debe haber una inspección y vigilancia. Visitas oficiales para revisar fábricas o zonas naturales. Aquí hay castigos, como multas o incluso clausuras, ¿no? De alguien que llegue a contaminar o llegue a violar la ley. Aquí es una participación, pero yo lo llamaría una participación en común, ya que, bueno, aquí incluye la denuncia popular para que cualquier persona avise por un daño ambiental o ecológico que se llegue a presentar. Dentro de este derecho ambiental tenemos la legislación ambiental asociada al aprovechamiento y uso de los recursos naturales. O sea, es decir, la legislación ambiental sobre el uso y aprovechamiento de esos recursos se encarga de regular las actividades humanas para poder lograr un desarrollo sustentable, destacando leyes como la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente. Tenemos la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Obviamente recordemos algo bien importante, las bases constitucionales, que ya platicamos un poquito del artículo cuarto constitucional, que ahorita lo vamos a analizar bien. Tenemos también por ahí el artículo 27 de la Constitución, que nos establece que los recursos naturales de la nación son propiedad del Estado, el cual regula su explotación. Tenemos el derecho a un ambiente sano. El artículo cuarto garantiza que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.
Y tenemos el desarrollo sustentable, que busca equilibrar el beneficio económico de la conservación de los ecosistemas. Una situación muy importante. Aquí en México existen lo que son las leyes sectoriales. Tenemos el agua, la Ley de Aguas Nacionales, que se encarga de controlar la administración, uso y concesión de los recursos históricos. Tenemos bosques y vegetación. La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable regula el manejo, protección de los ecosistemas forestales. Está la fauna y la flora. La Ley General de Vida Silvestre, que se encarga de proteger el aprovechamiento responsable de las especies silvestres. Esto también es muy importante tomarlo en cuenta. Y bueno, no podemos dejar atrás la legislación ambiental asociada al aprovechamiento y uso de los recursos naturales, ya que ésta compone de normas que regulan la explotación nacional de los elementos naturales. Obviamente destacando, como les comentaba hace un momento, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Equilibrio y la Protección del Medio Ambiente, que es la LEGEPA. Y obviamente hay diversas leyes sectoriales. Todo esto es para lograr alcanzar una meta, o sea, es decir, un desarrollo que no destruya el entorno, porque si no los acabamos, imagínense, esto es algo perjudicial para nosotros, o sea, vamos a acabar con nuestra vida. Y bueno, hablando del marco constitucional y algunas leyes, la Constitución en su artículo 4, 25, 27 y 73 fijan en realidad el derecho humano a un ambiente sano, la rectoría del Estado en el desarrollo sustentable y la propiedad originaria de la nación sobre tierras y aguas para regular su aprovechamiento social. Tenemos la LEGEPA, que es la ley del marco que rige la política ecológica, la protección al ambiente y las bases para el aprovechamiento sustentable aquí en México. Tenemos también la ley de aguas nacionales, que se encarga de regular gestión, explotación, uso y control de las aguas nacionales en el país. Tenemos la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, norman el manejo, conservación y aprovechamiento de los ecosistemas forestales. Y la Ley General de Vida Silvestre establece la conservación y el aprovechamiento sustentable de la flora y fauna silvestres. Las normas oficiales que tenemos la NOM para un recurso específico. Las obligaciones de permisos para poder llevar a cabo algún proyecto ecológico es importante y no lo podemos hacer a un lado.
Ok, hablar de esta definición es comprender el derecho ambiental es una rama del derecho público. Efectivamente, o sea, el derecho ambiental es una rama del derecho público, pero también, compañeros, es una fuerte base en los derechos sociales y colectivos, ya que ésta regula relaciones entre personas, empresas y Estado para proteger, conservar, mejorar la naturaleza y los recursos naturales. Su meta principal es el lograr un desarrollo sostenible y evitar daños ecológicos. Aquí defiende el interés general y el bienestar de toda la sociedad frente a acciones particulares o industriales que puedan dañar el entorno. Tiene un enfoque preventivo, busca evitar que ocurra el daño ecológico mediante permisos, estudios de impacto y normas antes de que se realicen actividades de índole riesgosas. Aquí su principio de responsabilidad es establecer castigos, multas o las obligaciones de reparar el daño para quien contamine o destruya los recursos naturales. Los principios básicos del derecho general y ambiental, como el que contamina, paga, ¿no? Ese sustento que aplica en la Constitución e incluso existen delitos ambientales que más adelante vamos a ver. Aquí nos dice derecho ambiental, rama del derecho público en específico, del derecho administrativo. Derecho administrativo porque el gobierno es el que se encarga de regular y sobre todo cuidar este equilibrio ecológico. Bien, nos dice aquí derecho ambiental. Es la disciplina jurídica que investiga, estudia y analiza las relaciones entre los bienes naturales y las actividades atrópicas orientadas a las conductas humanas respecto al uso, reforestación y aprovechamiento de la naturaleza, conservación de la naturaleza y protección al medio ambiente. Es lo que, antes que cualquier cosa, eso es lo que se busca, cuidar y preservar ese medio ambiente. De acuerdo a Jesús Quintana Valtierra, nos dice, es el conjunto de reglas que se encarga de la tutela jurídica de aquellas condiciones que hacen posible la vida en todas sus formas. O sea, es decir, realmente tener un buen equilibrio ecológico nos va a ayudar a poder preservar y sobre todo em, tener una armonía ecológica que permita obviamente al ser humano el poder vivir, el poderse desarrollar. Aquí sí quisiera detenerme un poquito. El derecho ecológico se dice que es un derecho humano. Claro que sí. ¿Por qué? Porque nos dice el derecho a vivir en un ambiente sano, convertido en uno de los ejes centrales de la agenda internacional que requiere acciones conjuntas de todas las naciones. El derecho ecológico ambiental, pues obviamente está reconocido formalmente como un derecho humano, sobre todo el derecho a un ambiente sano, limpio, saludable y sostenible. Esta garantía protege la vida, la salud y el bienestar de las personas frente a daños a la naturaleza. Aquí, de hecho, hay un reconocimiento no solamente nacional, sino internacional. La ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, reconoció de forma oficial, mediante la resolución 48/13 del Consejo de Derechos Humanos en el año 2021 y la Asamblea General lo llegó a ratificar en julio del 22. La Constitución mexicana en México, este derecho
Se encuentra consagrado en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Las leyes secundarias, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, define y regula la conservación de los recursos naturales en el país. Es que no podemos negar ni dejar a un lado el derecho a la vida y la salud. Imagínense sin aire limpio, agua pura, tierra fértil, la supervivencia humana y la salud, pues se deteriorarían de inmediato. Imagínense cuántos fallecimientos no habría. La obligación del Estado, los gobiernos tienen el deber legal de prevenir la contaminación, castigar el daño ambiental y proteger los ecosistemas. El acceso a la justicia permite a la sociedad civil exigir cuentas a las autoridades y frenar proyectos que destruyan el entorno natural. Hablando de estos antecedentes del derecho ambiental, mm, son importantes en mucho, sí, ya que obviamente estos nos van a ayudar a comprender regulaciones aisladas sobre recursos naturales. Están las convenciones internacionales de carácter económico y la consolidación global de este derecho ambiental que fue en la década de los 70. Tenemos normas, si hablamos de normas y un poquito refiriéndonos a la cuestión histórica, pues tenemos lo que es desde Roma, en el derecho romano, hablábamos del concepto de res comunes, es decir, los bienes naturales de uso libre, como el aire y el agua, eran libres, pero obviamente con una obligación de cuidarlos y preservarlos. En el siglo XIX y también a principios del siglo XX, están las leyes agrarias y de protección de la fauna orientadas al beneficio económico, como la Convención para la Protección de Aves en el año de 1902. Oye, existieron casos, bueno, yo les llamaría casos pioneros. ¿Por qué? Porque el arbitraje del caso de la Fundación Trail en 1896 por daño de transfronterizos. Dentro de ello tenemos, en el año de 1962 le llamaban la Primavera Silenciosa, publicación de Rachel Carson que expuso el daño de los plaguicidas. El NEPA en el año de 1969, Ley de Política Ambiental de Estados Unidos que introdujo la evaluación del impacto ambiental y la consolidación internacional de los años 70 en adelante. Ahorita es lo que vamos a ver. La Conferencia de Estocolmo de 1972, primer gran cumbre de la ONU sobre el medio humano que frenó el crecimiento irracional, la evolución constitucional, incorporación al derecho a un ambiente sano en las leyes fundamentales de los países. Entonces, si hablamos un poquito de la conferencia de Estocolmo, vamos a hacer un paréntesis, ya dijimos que esta fue creada en el año de 1972, ya que fue la primera gran reunión de la ONU donde hablaba sobre el medio ambiente. Aquí dentro de esta reunión se llevó a cabo lo que es la Declaración de Estocolmo, el plan de acción
y la creación del PENUMA. Aquí en este caso se dio del 5 al 16 de junio del año de 1972. El lugar fue en Estocolmo, Suecia. Sus representantes estuvieron 113 países y tenían un lema, una sola tierra. De ahí llegaron a acuerdos y declararon en 26 principios sobre el cuidado del entorno y el ser humano. El plan de acción, 109 recomendaciones para evaluar y ordenar el medio ambiente. Y un nuevo organismo que se funda en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA. Y bueno, tampoco podemos dejar atrás lo que es la cumbre de la Tierra. Esta fue una serie de conferencias de índole internacional, las cuales fueron organizadas por la Organización de las Naciones Unidas para tratar temas de medio ambiente y el desarrollo sostenible, destacando la reunión de Estocolmo en el año de 1972, la de Río de Janeiro, que también fue en el 72, y la de Johannesburgo del 2022. Dentro de ella, en Estocolmo, que fue en el año de 1972, la primera conferencia mundial de la ONU sobre el medio ambiente humano. También asimismo hablamos de lo que es el Río de Janeiro, que fue en 1992, también llamada Cumbre de Río, reunión, reunió, fíjense, a 172 gobiernos y creó acuerdos como la Agenda 21 y convenios sobre el cambio climático y la biodiversidad. Johannesburgo, que fue en el 2002, evaluó el progreso del desarrollo sostenible y la lucha contra la pobreza. Aquí lo que buscó es unir el crecimiento económico con la protección de la naturaleza, crear tratados mundiales para frenar el daño ecológico, buscar un equilibrio justo para las necesidades de las personas hoy y en el futuro. Y bueno, hablar del protocolo de Kioto. Este también de igual forma fue un acuerdo internacional de la ONU creado pues obviamente para poder frenar el calentamiento global. Se aprueba en el año de 1997 en Japón y entra en vigor en el año 2005. Su meta principal fue obligar a países ricos a bajar sus gases contaminantes, que son los que obviamente ocasionan mayormente ese daño. Y bueno, esto se da en la aprobación el 11 de diciembre del 97, entra en vigor el 16 de febrero del año 2005. Aquí todo esto tiene una meta inicial, que es bajar las emisiones de gases contaminantes en un 5% respecto del año de 1990 durante el periodo 2008-2012. Obviamente aquí hablamos de gases reguladores, que es el dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y tres gases industriales fluorados. Dentro de este protocolo de Kioto, compañeros, adoptan mecanismos de flexibilidad, como es el comercio de emisiones. Los países que contaminan menos
pueden vender sus permisos sobrantes a los que llegan a contaminar más. El mecanismo de desarrollo limpio permite a los países ricos financiar proyectos verdes en naciones en desarrollo para sumar puntos a favor de sus metas. Implementación conjunta, colaboración entre países desarrollados para proyectos de reducción de contaminación. Fíjense que, bueno, quisiera compartirles un pronunciamiento que hace al respecto México sobre el protocolo de Kioto, que es el cambio climático. O sea, aquí nos dice, bueno, busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el planeta, promueve el crecimiento sustentable de los países en desarrollo. Este ya está conmemorado más o menos a 21 años desde de su creación. Este protocolo que tuvo Kioto fue creado para reducir las emisiones de gases, el efecto J invernadero que causan el calentamiento global. Es decir, es un instrumento para poner en práctica lo acordado en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Aquí lo que se busca dentro de esas principales ejes en la atmósfera terrestre es el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno y el ozono. Pero finalmente el 11 de diciembre del 97 en Kioto, Japón, entra en vigor hasta el año 2005 la decimoctava conferencia de las partes sobre el cambio climático, el COP18, ratifica el segundo periodo y esta vigencia del protocolo Kioto desde enero del 2013 hasta diciembre del 2020, que es en realidad lo que ha logrado este protocolo de Kioto. Los gobiernos que se suscribieron establezcan leyes y políticas para cumplir sus compromisos ambientales. Por otro lado, que las empresas tengan el medio ambiente en cuenta al tomar decisiones de inversión. Asimismo, fomentar la creación del mercado del carbono, cuyo fin es lograr la reducción de emisiones y menor costo. La Convención de Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático fue firmada por el Gobierno de México en 1992 y ratificada ante la Organización de las Naciones Unidas en el año de 1993. El protocolo entró en vigor el 16 de febrero del 2005 para las naciones que lo ratifican, entre ellas México, que lo hace en el año 2000. Además de todos estos acontecimientos de mitigación de los países desarrollados, el protocolo de Kioto lo que busca es promover el desarrollo sustentable de los países en desarrollo. México tiene el quinto lugar a nivel mundial en el desarrollo de proyectos, mecanismo de desarrollo limpio en las áreas de recuperación de metano, energías renovables, eficiencia energética, procesos industriales y manejo de desechos, entre otros.
Antecedentes del derecho ambiental. Conferencia de Estocolmo de 1972. Degradación ambiental y la contaminación transfronteriza. La contaminación no reconoce los límites políticos o geográficos y afecta a los países, regiones y pueblos más allá de su punto de origen. Hablando de un tema bien importante, lo que es los problemas mundiales del medio ambiente. Nos habla aquí de la contaminación, el cambio climático, la reducción de la capa de ozono, el uso y la administración de los océanos y recursos de agua dulce, deforestación excesiva, la desertificación y la degradación de la tierra, los vertidos peligrosos y la disminución de la diversidad biológica. Es que en realidad estos problemas mundiales del mundo yo no le llamaría, bueno, problemas y ocasione daños, más bien son daños graves, o sea, son daños graves en el planeta, desgraciadamente causados principalmente por el ser humano. Hablando, destacando el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la contaminación global. Afectan a todo el mundo y por supuesto que ponen en peligro la vida y todos esos recursos naturales que tenemos. Sus principales problemas son el cambio climático. Y ese cambio climático es por la subida de la temperatura global por gases contaminantes. La contaminación, que es el daño al aire, al agua, al suelo por fábricas, basura y plásticos. La pérdida de la biodiversidad, la desaparición de muchas plantas y animales en el mundo. Tenemos la deforestación, que es el corte y la pérdida de grandes bosques y selvas. Tiene obviamente sus causas y sus consecuencias. Pues sí, una causa es el consumo excesivo de la energía, uso masivo del plástico y la quema del petróleo. ¿Qué consecuencia trae con ello? Secas extremas, falta de agua potable y pues por supuesto los daños a la salud humana que a veces desafortunadamente son irreversibles. Bien. Vamos a hablar un poquito de la Cumbre de la Tierra en el año de 1992. Esta Cumbre de la Tierra del año de 1992 se celebró en Río de Janeiro, Brasil. Fue del 13 al 14 de junio y fue una gran conferencia de la ONU. Su meta principal fue reunir y unir el crecimiento económico por el cuidado del medio ambiente mediante el concepto del desarrollo sostenible. Aquí hubo una participación que reunió a representantes de 172 países, incluyendo 108 jefes de Estado y miles de personas de grupos civiles. El nombre oficial fue Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente y el Desarrollo, el CENUMAT, también llamado ECO 92, y tuvo acuerdos. Dentro de ellos, bueno, hablamos de la Agenda 21, que es un plano global con tareas para que las ciudades y países actúen de forma sostenible en el siglo XXI. Convenio sobre la diversidad biológica, un tratado para proteger a los animales, plantas y ecosistemas del planeta. Por otro lado, hablamos de la convención, o sea, el marco sobre el cambio climático, el primer paso formal para frenar el calentamiento global y la emisión de gases dañinos. Esta medio
de los recursos naturales debe integrarse en las cuestiones socioeconómicas de pobreza y obviamente el subdesarrollo. El Protocolo de Kioto de 1997 es un instrumento internacional para luchar contra el cambio climático. Su objeto es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global. Y bueno, si aquí hablamos de la evolución del derecho ambiental, lo vamos teniendo como etapas. Nos habla de la primera etapa antigua, que eran los romanos y los hitias, su segunda etapa de 1945 a 1972, derecho humano del medio ambiente sano. En la tercera etapa de 1972 se crean organizaciones gubernamentales y ONG internacionales. Hay modificaciones a derechos internos. Etapa 4, etapa de 1992 con la Cumbre de la Tierra. Y la quinta etapa del 2002 con la Cumbre Milenio de la ONU, continuar con el desarrollo sostenible. Vamos a hablar un poquito de esta evolución del medio ambiente. Obviamente tiene que evolucionar. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos normas aisladas sobre recursos naturales que, bueno, estos ayudan hasta convertir una rama jurídica en autónoma, basada en el desarrollo sostenible y los derechos humanos. Aquí tenemos, bueno, estas cinco etapas bien marcadas. No podemos dejar a un lado la legislación del siglo XX y la consolidación global a partir de cumbres internacionales, como lo hemos platicado ahorita en la quinta etapa. Efectivamente, en la antigüedad y en Roma, el concepto de reses comunes para bienes como el aire y el agua, pues son reglas básicas de la vecindad. Tenemos las leyes sectoriales, siglos XIX y XX, normas dispersas enfocadas en el control y aprovechamiento económico de recursos específicos, minería, bosques y aguas. Despertar ecológico de 1960 a 1970. La influencia de obras como Primavera Silenciosa del año de 1962 que visualizaron el daño de los pesticidas. Y pues bueno, hablar de los hitos internacionales, la conferencia de Estocolmo del año de 1972, que fue la primera gran cumbre de la ONU sobre el medio humano que fijó principios de protección ecológica mundial. El informe de Brundtland de 1987, introducción formal del gobierno como el desarrollo sostenible. La cumbre del Río de Janeiro, que acabamos de mencionar, que fue en el año de 1992, afirmación del ser humano como centro de sostenibilidad y creación de convenios globales sobre biodiversidad del clima. Y esos protocolos del cambio climático, acuerdos como Kioto, que fue en el año de 1997, para la reducción de gases en un efecto de invernadero. Y pues bueno, aquí en México hablar de esta evolución del medio ambiente no se puede quedar atrás, ya que a lo largo de todo este trayecto, toda esta evolución ecológica, México, dentro de sus primeras leyes, en el año de 1971, expedición de la Ley de la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. Tenemos la Ley GEPA, que fue en 1988, creación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente.
la reforma constitucional del año 2012, donde eleva el rango constitucional del derecho humano a un medio ambiente sano. Objeto y bien jurídico del derecho ambiental. De qué es también el bien jurídico tutelado, establecido en cada una de las normas. Es el conjunto de normas que regulan las relaciones tendientes a preservar el medio ambiente libre de contaminación o mejorarlo en caso de estar afectado. Es que en realidad hablar del objeto del derecho ambiental, pues hablamos de que regula la conducta humana y las actividades de la sociedad frente a la naturaleza, mientras que su bien jurídico protegido es el medio ambiente y equilibrio ecológico, concebidos como un interés colectivo fundamental para la vida. Regular esas conductas es normar acciones de personas, empresas y gobiernos que impactan los ecosistemas. Esta gestión del recurso ayuda a controlar el uso del agua, el aire, el suelo, la flora y la fauna. La prevención y mitigación, frenar la contaminación y reparar los daños ecológicos antes de que ocurran de forma irreversible. Este bien jurídico del derecho ambiental nos habla de carácter colectivo, es decir, no pertenecen a un dueño en particular, es un bien público o difuso que beneficia a toda la comunidad, dándole un valor sistemático, es decir, proteger el conjunto de elementos naturales y artificiales que permiten la vida y el bienestar humano, teniendo en cuenta un derecho fundamental que se vincula directamente con la salud, la calidad de vida, los derechos humanos de las generaciones, tanto presentes como futuras. Los sujetos dentro del derecho ambiental, hablamos de, son quienes están obligados en materia ambiental y deben de protección y respeto a sus derechos, tanto públicos como privados. Podemos hablar dentro de estos sujetos, también hablamos de personas físicas, pero también asimismo personas morales, en organismos públicos, en tendencias jurídicas más recientes, pues la propia naturaleza. Estos actores tienen derechos y funciones para cuidar el entorno natural. Hablando de estos sujetos públicos, el Estado, pero también no nada más el Estado, sino sus dependencias, como son gobiernos federales, estatales, municipales, están encargados de crear leyes y aplicar normas, obviamente, de protección. Dentro de estos sujetos públicos no podemos dejar a un lado los organismos internacionales. Estos organismos internacionales son entidades globales que ayudan a regular acuerdos y tratados para proteger el planeta, entre otros distintos países. Hablando de sujetos privados, también los podemos encontrar como sujetos sociales. Pueden ser tanto personas físicas como personas morales, ciudadanos, empresas, corporaciones que deben de cumplir con las reglas ecológicas y obviamente evitar la contaminación. Tenemos organizaciones no gubernamentales, que es la ONG, que son grupos civiles y sociales que defienden el medio ambiente y vigilan el gobierno o las empresas. Dentro de ella tenemos lo que son las universidades y centros de investigación, instituciones que estudian los problemas económicos, perdón, problemas ecológicos y proponen soluciones científicas.
Hablar de una naturaleza como un sujeto de derecho, tenemos los ecosistemas reconocidos en varias leyes y criterios de tribunales, ríos, bosques y animales. Ya son considerados sujetos con derecho propio, existir y regenerarse más allá de la utilidad que tengan para el ser humano. Esto es algo muy importante. Y bueno, hablando de los sujetos públicos en materia de derecho ambiental, tenemos la federación, las entidades federativas, los municipios, los organismos descentralizados, los organismos desconcentrados, los organismos internacionales públicos, en general todos los organismos del sector público que tengan injerencia en materia ambiental. Bueno, hablar de estos sujetos públicos son entidades, como bien lo dice aquí, entidades estatales e instituciones, pues gubernamentales, nada más que ellos cuentan con atribuciones, funciones o obligaciones para poder proteger y conservar el entorno natural. Todos estos actores comprenden la federación o Estado nacional, los gobiernos estatales o entidades federativas, los municipios y los organismos públicos descentralizados, y también tenemos a los desconcentrados. Hablar de esta clasificación tenemos a la federación y el Estado, el poder central y los gobiernos locales que crean leyes generales y políticas nacionales, municipios, las autoridades locales encargadas de los servicios públicos básicos y el ordenamiento urbano local, los organismos descentralizados y desconcentrados, entidades técnicas especializadas creadas para ejecutar tareas específicas de inspección, manejo de áreas naturales o investigación ecológica, organismos internacionales, entes públicos de cooperación global que establecen tratados y convenios transfronterizos. Tiene sus funciones y deberes principales: regulación y normativa, diseñar leyes, reglamentos, normas oficiales para prevenir la contaminación, la vigilancia e inspección, supervisar que las actividades humanas industriales cumplan con los límites ecológicos permitidos, la garantía de derechos, asegurar el acceso público a la información ecológica, la participación social y la justicia en asuntos de índole ambiental. Hablar del derecho ambiental en relación a la federación. Pues son actividades, sobre todo constitucionales, exclusivas y concurrentes, que se encargan de regular el uso de recursos, controlan la contaminación y garantizan el derecho humano a un medio ambiente sano mediante leyes generales e instituciones de inspección y vigilancia nacional. Aquí ya vimos el fundamento constitucional, que ahorita al último lo vamos a leer, el artículo cuarto, el artículo 73 constitucional, fracción 39ª, inciso G, donde nos dice: otorga facultades al Congreso de la Unión para expedir leyes que establezcan la concurrencia entre la Federación, los estados y los municipios en materia de protección al ambiente y preservando el equilibrio ecológico. Ya vimos el artículo 27 constitucional, establece que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originalmente a la nación, la cual tiene el poder de regular su aprovechamiento público y ambiental. Dentro de esta competencia de federación tenemos la LEGEPA, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, que define las atribuciones federales
para conducir la política ambiental nacional y regula zonas o recursos de jurisdicción federal. En materias federales tenemos la Federación Legista, que evalúa y sanciona en asuntos de alta incidencia nacional, como aguas nacionales, áreas naturales protegidas federales, la flora, la fauna silvestre, residuos peligrosos y contaminación, como tenemos la atmósfera en industrias de jurisdicción federal, autoridades de aplicación, que es la dependencia como la Secretaría del Medio Ambiente, que es la Profepa, que operan a nivel nacional para vigilar y aplicar el cumplimiento normativo. Hablar de estos sujetos públicos del derecho ambiental en entidades federativas son obviamente como las que les estuve ahorita platicando, que van a ayudar a proteger y conservar. Ay, perdón, me regreso. Nos van a ayudar a proteger y a conservar y sobre todo administrar el entorno natural, el gobierno estatal, las secretarías del medio ambiente locales y de los municipios. Tenemos al gobernador o jefe de gobierno que conduce la política ambiental local, las facultades, que es aplicar las leyes ecológicas estatales y firma acuerdos de concurrencia con la federación. La Secretaría del Medio Ambiente Estatal, que son las dependencias locales. No sé, un ejemplo de ellos tenemos la Secretaría del Medio Ambiente. Vienen lo que son las facultades, se emiten normas técnicas locales, evalúan el impacto ambiental de obras estatales y manejan programas de verificación vehicular, por ejemplo, el manejo de los residuos. Hablando de municipios y ayuntamientos, en esto de las entidades federativas, su base territorial está regulada en el artículo 115 constitucional. Estas facultades administran servicios de limpia, agua potable, alcantarillado y la creación de zonas ecológicas municipales. Adelantándome un poquito, estos sujetos públicos del derecho ambiental en relación a los municipios, como decíamos, estas entidades con el ayuntamiento, destacando obviamente como un órgano de gobierno local, el municipio y el rol público ambiental obviamente le permite tener una personalidad jurídica, es decir, el municipio actúa como persona jurídica de carácter público con capacidad para celebrar convenios ecológicos y aplicar normas en su territorio, teniendo así una autoridad directa, que es el nivel de gobierno más cercano a la población y a los recursos naturales locales, teniendo en cuenta lo que son los servicios públicos, que se encargan de administrar servicios con impacto ecológico como agua potable, alcantarillado, limpia y disposición de residuos. La coordinación con otros sujetos públicos, que es la federación, que fija la política nacional general a través de dependencia como la Semarnat y coordina las acciones concurrentes a lo que son los municipios. Las entidades federativas emiten leyes locales de protección ambiental y asignan facultades específicas a los ayuntamientos de su demarcación. La organización o organismos descentralizados colaboran en gestión de recursos naturales, cuencas o áreas naturales protegidas dentro del territorio municipal. Y que obviamente aquí hablamos también de estos sujetos públicos del derecho ambiental, lo que son los organismos descentralizados. De ellos, obviamente, como sujetos públicos del derecho ambiental
están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propio, están creados para realizar actividades prioritarias, a prestar servicios de índole pública específico en materia de ambiente. Destacan la Comisión Nacional Forestal, que es la CONALFOR, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que es el IMTA, y la Comisión Nacional de Áreas Protegidas Naturales, que es el CONAMP. Estas cuentan con una autonomía técnica y gestión. ¿Por qué? Porque cuentan con un patrimonio y presupuesto propio, distinto del gobierno central. Tienen una especialización ecológica, o sea, es decir, se enfocan en tareas técnicas muy concretas como el manejo del agua, bosques o áreas protegidas, teniendo una subordinación indirecta. Forman parte de la administración paraestatal, pero operan de manera independiente en sus decisiones diarias. Teniendo en México un ejemplo, tenemos la Comisión Nacional Forestal, que protege y fomenta el uso responsable de los bosques. Tenemos el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que se encarga de investigar y solucionar problemas del recurso hídrico. Hablando de estos sujetos públicos, también en derecho ambiental están los organismos desconcentrados, los cuales pues no podemos dejar a un lado. Los podemos también encontrar como organismos administrativos. También son sujetos públicos y estos dependen jerárquicamente, pues obviamente de una Secretaría de Estado. Por ejemplo, la Semarnap, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero cuentan con una autonomía técnica y operativa para cumplir funciones específicas de inspección, regulación y una protección ecológica. Tienen una dependencia jerárquica, o sea, es decir, forman parte de la administración pública centralizada, subordinada a le llaman a una cabeza de sector. Tienen una autonomía técnica, tienen facultades especializadas y capacidad de decisión propia en su área operativa, sin una personalidad jurídica ni un patrimonio propio. Atienden tareas técnicas muy específicas que requieren rapidez y conocimiento pericial. Aquí en México, pues, la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor vigila y hace cumplir la normatividad ambiental mediante inspecciones y sanciones. No podemos dejar atrás la CONAGUA, que es la Comisión Nacional del Agua, que se encarga de administrar, controlar y proteger las aguas nacionales. La CONAMP, que es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que se encarga de gestionar las zonas federales protegidas del país. La CEA, la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, que regula, supervisa la seguridad industrial en el sector de hidrocarburos. Por otro lado, lo que son los sujetos públicos del derecho ambiental, a los organismos internacionales públicos, es importante señalar que estos entes son creados en acuerdos entre estados que actúan obviamente como sujetos públicos, representando al derecho ambiental para crear normas, dar fondos y cuidar a la naturaleza a nivel mundial. Estos organismos internacionales obviamente ayudan a crear reglas, hacen tratados y acuerdos que los países deben seguir para proteger el aire, el agua y los animales. Un beneficio, pues obviamente a nivel dan ayuda y guían, dan dinero, ideas y planes para que países pobres o con problemas de contaminación puedan mejorar su medio ambiente y pues sea un beneficio en realidad para todos. Ayuda a unir a países junto a los gobiernos en juntas, e incluso hay juntas mundiales para hablar de problemas del planeta
Por ejemplo, el calor de la tierra, el medio ambiente, el mal cuidado del medio ambiente no nada más va a perjudicar a unos países, va a ser a todos. Entonces, por eso hay una presencia de un organismo internacional. Un ejemplo sería la ONU. La ONU procura y vigila el medio ambiente, o sea, es decir, forma parte de las Naciones Unidas que cuida el planeta y hace los planes verdes del mundo a beneficio de todos. El Banco Mundial da dinero en préstamos para proyectos grandes que ayuden a limpiar el agua o usan en determinado momento la luz solar. Antes de concluir este primera parte, bloque del derecho ambiental, quiero que veamos el artículo cuarto constitucional, pero quiero que lo veamos en realidad, completamente, qué es lo que nos dice, de qué habla, cómo funciona, o sea, es nuestra máxima legislación. Y si quiero leerlo tal y como cual, a la letra lo dice. Miren, desde aquí podríamos hablar de un derecho ambiental. Dice, toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantiza. México en el centro de origen y diversidad del maíz, que es un elemento de identidad nacional, alimento básico del pueblo de México y base de la existencia de los pueblos indígenas y afromexicanos. Su cultivo en el territorio nacional debe de ser libre de modificaciones genéticas producidas con técnicas que superen las barreras naturales de producción o recombinación, como las transgénicas. Todo otro uso del maíz genéticamente modificado debe ser evaluado en términos de las disposiciones legales para quedar libre de amenazas para la bioseguridad, la salud y el patrimonio biocultural de México y su población. Debe priorizarse a la protección de la biodiversidad, la soberanía alimentaria, su manejo agroecológico, promoviendo la investigación científica, humanística y la innovación y los conocimientos tradicionales. Dice, toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases de modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo dispone el artículo 16, el artículo 73 de esta Constitución. La ley definirá un sistema de salud para el bienestar con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con una seguridad social. Para garantizar el derecho de protección a la salud y las personas, la ley sancionará toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas y dispositivos analógicos que señale la ley, así como la producción, distribución y
enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos, el uso ilícito del fentanilo y demás drogas sintéticas no autorizadas. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantiza el respeto a este derecho, el daño y deterioro ambiental que genera su responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por esta ley. Queda prohibido el maltrato de animales. El Estado mexicano debe garantizar la protección, el trato adecuado, la conservación y el cuidado de los animales en los términos que establezcan las leyes respectivas. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos, modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas, los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Entonces, aquí lo elemental de este artículo cuarto nos habla de lo que es salud, medio ambiente sano y bueno, hablar de una vivienda digna, esto también forma parte de nuestra ecología. Bien, agradezco mucho su atención, compañeros.